Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén gozando de muy buena salud y de momentos agradables. Hoy nos sumergimos en un tema que sinceramente ha generado un verdadero terremoto en el vibrante y a menudo impredecible mundo del espectáculo, y que ha colocado en el epicentro de una tormenta mediática a uno de los actores más aclamados y populares de los últimos tiempos. Estamos hablando, sin lugar a dudas, de la figura de Can Yaman. Su trayectoria profesional, el futuro de su carrera, incluso la percepción pública de su imagen, podrían estar al borde de un cambio sísmico, un giro radical, debido a un proceso judicial inminente. Un juicio que se vislumbra como un punto de inflexión decisivo, y que, créanme, tiene el potencial de redefinir completamente su panorama. Así que les invito encarecidamente a que permanezcan con nosotros, porque vamos a desgranar esta noticia que sin duda, tiene a la industria y a sus seguidores en un estado de máxima expectación. Y antes de adentrarnos de lleno en la complejidad de este asunto, si por alguna razón aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les animo de manera entusiasta a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y, sobre todo, a que activen la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros contenidos. Su apoyo nos impulsa enormemente y les mantiene siempre al día de las últimas novedades. Bien, sin más preámbulos, vamos directamente al grano, a lo que realmente nos convoca. La noticia que ha irrumpido en todos los titulares, generando una verdadera cascada de especulaciones, análisis y debates, es la siguiente: Can Yaman se encuentra en el umbral de un proceso judicial que, según las informaciones que han trascendido, podría acarrear consecuencias de una gravedad considerable. No estamos ante un simple desacuerdo, un pequeño rifirrafe o una disputa de baja intensidad, sino ante algo que tiene el potencial de impactar de manera profunda y significativa en su carrera y en su vida. El propio título que resume esta situación es elocuente: el futuro de Can Yaman pende de un hilo, juicio decisivo podría cambiarlo todo. Y es que cuando se alude a un juicio de esta envergadura, las implicaciones trascienden de manera notable lo puramente personal, se proyectan directamente sobre su ya consolidada carrera como actor, sobre los proyectos que tiene en el horizonte, y de forma muy sensible sobre su reputación y prestigio en una industria tan volátil como la del entretenimiento. Para poder comprender la verdadera magnitud y seriedad de esta situación, es absolutamente fundamental que hagamos un repaso de algunos detalles que han ido saliendo a la luz pública. Si bien es cierto que los pormenores exactos de un caso judicial no siempre son plenamente accesibles, especialmente en las fases iniciales de investigación y tramitación, la información que ha conseguido filtrarse a los medios apunta hacia una acusación que se considera seria y que ha motivado la apertura formal de este procedimiento judicial. Sin pretender entrar en detalles que puedan rozar la especulación, ser invasivos o prematuros, podemos afirmar que el eje central de esta controversia gira en torno a presuntos hechos que, de llegar a ser probados y confirmados ante la justicia, poseerían un peso y unas implicaciones considerables. Esta coyuntura ha suscitado una preocupación genuina y palpable tanto entre sus miles de seguidores, quienes lo admiran profundamente, como entre los profesionales del sector, que observan con atención y cautela cómo se desarrollará este delicado y complejo asunto. Lo que indudablemente confiere a este juicio el calificativo de decisivo, reside precisamente en el potencial impacto que podría desencadenar en su exitosa carrera. Si las acusaciones que pesan sobre él resultan ser infundadas, si se demuestra su inocencia, podría emerger de esta situación fortalecido, con una imagen pública incluso más sólida y resiliente de lo que ya posee. Sin embargo, la moneda tiene otra cara, y si las acusaciones llegaran a confirmarse, si se demostrara su culpabilidad, las repercusiones podrían ser, para ser francos, devastadoras. Basta con pensar en la intrincada red de contratos con productoras, los acuerdos de publicidad y patrocinios que sostienen su imagen como marca personal, e incluso la percepción generalizada del público y el escrutinio de la crítica especializada. Todo este entramado podría verse seriamente comprometido, si no seriamente dañado. Nos encontramos ante un escenario donde la balanza de la fortuna y el destino profesional puede inclinarse de forma drástica hacia cualquiera de los dos extremos, y es precisamente esta incertidumbre inherente la que genera la palpable tensión que rodea todo este tema. Hemos sido testigos, y la mayoría lo hemos celebrado, de cómo la carrera de Can Yaman ha experimentado un ascenso meteórico, casi vertiginoso, en los últimos años. Desde sus inicios
y consolidación en Turquía, su país de origen, ha demostrado una habilidad excepcional para trascender fronteras, para derribar barreras culturales y geográficas, conquistando de forma arrolladora el corazón de miles, e incluso millones, de fans en todos los rincones del planeta. Su popularidad ha sido especialmente apabullante en países como España e Italia, donde se ha erigido como una auténtica superestrella, un ídolo de masas. Sus series de televisión se han convertido en éxitos asegurados, un fenómeno de audiencia, y su carisma innato, combinado con una presencia escénica magnética, lo han catapultado a ser uno de los actores jóvenes más cotizados y demandados del panorama internacional. Por todo ello, la mera idea de que todo este impulso ascendente, toda esta trayectoria exitosa, pueda verse frenada de golpe, o incluso revertida de manera drástica, por un complicado y potencialmente perjudicial proceso judicial, es algo que inevitablemente genera una profunda inquietud y preocupación. Más allá de las ya de por sí significativas implicaciones de índole profesional y de carrera, es igualmente importante y pertinente considerar el impacto personal y psicológico que un juicio de esta naturaleza puede tener en cualquier ser humano, sin importar su estatus o fama. La presión mediática, que en estos casos se intensifica de manera exponencial, el estrés emocional inherente a la incertidumbre y la posible adversidad, y la constante y angustiosa duda sobre el futuro son factores que, sin lugar a equívocos, están afectando profundamente a Can Yaman en estos momentos. Si bien es cierto que su figura pública es la que se encuentra bajo el implacable escrutinio de la opinión pública y de los medios, es fundamental recordar que detrás de los focos, de la alfombra roja y de la fama, existe una persona, un ser humano que indudablemente está atravesando un periodo de una dificultad extrema y de una gran carga emocional. La manera en que se gestione esta compleja situación será, sin duda alguna, un factor clave y determinante para el desenlace. El equipo de defensa de Can Yaman tendrá un papel absolutamente crucial a la hora de articular una estrategia que permita demostrar su inocencia o, en su defecto, mitigar las posibles consecuencias negativas. Paralelamente, la opinión pública, aunque a menudo influenciada por el sensacionalismo, también jugará un papel, aunque desde nuestro espacio siempre abogaremos y esperaremos que prevalezca el máximo respeto por el debido proceso judicial y, sobre todo, por el principio fundamental e inalienable de la presunción de inocencia hasta que no exista una sentencia firme y definitiva. Este tipo de acontecimientos nos sirven como un recordatorio contundente y necesario de que incluso las figuras públicas más exitosas, aquellas que parecen inalcanzables, no están en absoluto exentas de enfrentar desafíos legales, obstáculos y adversidades que pueden, de manera irrevocable, marcar un antes y un después en sus vidas. Para aquellos de nuestros seguidores que quizás no estén completamente al tanto de todos los detalles o del contexto de este tema, queremos adelantarles que la cobertura de esta noticia continuará siendo una prioridad en nuestro canal. Nos comprometemos a intentar mantenerlos informados de todas las novedades y desarrollos que vayan surgiendo, siempre procurando hacerlo de la manera más objetiva, veraz y prudente posible, al mismo tiempo que se respeta escrupulosamente la privacidad de las personas involucradas y el curso natural del proceso judicial. Es de vital importancia en estos casos, seguir las fuentes oficiales y evitar caer en la tentación de dejarse llevar por rumores infundados, por muy tentadores que parezcan. Si bien entendemos perfectamente que la naturaleza intrínseca de las redes sociales y del propio mundo del entretenimiento a menudo propicia y fomenta la especulación, debemos mantener un enfoque basado en hechos contrastados. En un resumen conciso, lo que está verdaderamente en juego para Can Yaman no es otra cosa que el rumbo definitivo de su carrera profesional y la percepción de su imagen pública a escala global. Un juicio de trascendencia decisiva se cierne sobre él como una sombra, y las próximas semanas y meses se perfilan como un periodo absolutamente determinante para poder vislumbrar el desenlace de esta compleja historia. Nos encontramos ante un momento de gran expectación, no solo para sus innumerables admiradores y seguidores, sino para toda la industria del entretenimiento en su conjunto, que observa con lupa y con gran interés cómo se desarrollará este complejo e inesperado capítulo en la vida de uno de sus protagonistas más mediáticos y carismáticos. Hemos llegado al final de este extenso análisis, y como han podido constatar, el futuro inmediato de Can Yaman se encuentra en un punto de inflexión verdaderamente crucial. Hemos abordado la noticia sobre el juicio decisivo que tiene el potencial de alterar drásticamente el curso de su carrera, subrayando la vital importancia de este proceso judicial y las múltiples y variadas repercusiones que podría acarrear, tanto en el ámbito profesional como en el plano personal. Es un recordatorio palpable de que la vida de las celebridades, a pesar de todo el brillo y el glamour que la rodea, también está sujeta a los inevitables desafíos, a las adversidades y a un constante escrutinio público.
Queremos agradecerles de forma sincera y profunda por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado su valioso tiempo a escuchar nuestra perspectiva y nuestro análisis sobre este tema que está generando tanta conversación. Su apoyo incondicional es, sin duda alguna, el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Ahora, y como siempre, nos encantaría conocer su valiosa opinión al respecto. ¿Qué piensan ustedes sobre esta delicada situación? ¿Creen que este juicio tendrá un impacto duradero y significativo en la carrera de Can Yaman? ¿Tienen ustedes alguna otra información adicional, alguna perspectiva diferente que les gustaría compartir con nosotros y con el resto de la comunidad? Les invitamos encarecidamente a que dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerles, interactuar con ustedes y, sobre todo, aprender de sus diferentes puntos de vista. Cada comentario que recibimos es sumamente valioso para nosotros y para la comunidad que estamos construyendo activamente en este canal. Y antes de despedirnos definitivamente, les hacemos un último ruego, por favor, si han encontrado interesante y valioso este vídeo, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, el apreciado me gusta. Ese simple gesto nos ayuda enormemente a comprender qué tipo de contenido les agrada más y a ajustar nuestras futuras producciones. Les animamos también a que compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que pueda estar interesada en este tema, o que sea fan incondicional de Can Yaman. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les reiteramos la invitación a que se suscriban a nuestro canal. Es sin duda alguna la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierden ninguna de nuestras futuras publicaciones, que siempre vienen cargadas de noticias y análisis del apasionante mundo del espectáculo. Gracias de nuevo por estar ahí, por vernos y por formar parte esencial de esta maravillosa comunidad. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más contenido exclusivo del universo del entretenimiento. Hasta la próxima.